Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que te queda al lado: te amo en el amor de Cristo Jesús. Porque veo a cada hermano, lo veo yo de aquí de lejos lo estoy viendo con esa sonrisa que le brillan los ojos, porque saben que tienen a Cristo como su único Redentor y su único Salvador. Amén, mi Dios. Gracias, mi Dios Padre amado. Te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres el merecedor de todo tu homenaje. Son tuyos para ti, mi Dios. Te bendecimos con toda nuestra primicia para ti, Padre de la gloria. Oh, mi Dios, te pido, Señor, que este lugar se llene de tu santa presencia, de tu santa bendición, Padre de la gloria. Que lo que tú pongas hoy aquí, Señor, que venga desde lo más profundo, del trono de tu gloria, para que aprendamos lo que tú quieres que aprendamos de ti, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, mi Dios. Y si viene algo en camino, mi Dios, tráelo sano y salvo, para que también se disfrute, Señor, de toda esta plenitud que tú tienes aquí, Señor, hoy en este día, Padre. Bendice este lugar, Padre de la gloria. Que tu santa presencia nos acompañe, Señor. Todo esto te lo pedimos en honor de tu amado Jesús. El único Dios fiel y sano, verdadero, en el único que creemos, todito nosotros creemos en ti, Señor, que tú eres el único Padre de la gloria, que venciste la muerte, Señor. Tú la venciste, Padre de la gloria, para todo, Señor, para el trono de tu gloria, sea todo este honor para ti, Señor. Te bendecimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. Amén, gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, le damos gloria al Señor. Gracias a los hermanos de la alabanza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias a los hermanos de la alabanza que nos han ministrado, ¿verdad? Las alabanzas en esta mañana. Nos gozamos en el Señor de poder verles a todos, de darles la bienvenida
La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos, también debemos de recibirnos los unos a los otros. Y también nos dice la palabra de Dios que somos benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es Efesios capítulo 1, versículo 3. En esta mañana le damos la bienvenida a nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Esperanza. Le damos la bienvenida, como le dice la iglesia, que el Señor le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Le damos también la bienvenida a Ervin Raúl Marcos García, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que el Señor le bendiga, bienvenido. Nos gozamos de tenerle. Al lado de Gerson, ¿verdad? Y Efraín, ¿es así? Miren, no me olvidé los nombres, y eso que yo soy malísimo a recordar los nombres. Tenemos a nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Que nos está visitando de Puerto Rico. Damos la bienvenida. Y todos y cada uno son de casa, a todos bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Nos gozamos de tenerle con nosotros en esta mañana. Quisiera solamente, antes de darle el tiempo a mi hermano Anthony, que trae la palabra de Dios, hablarles brevemente acerca de esto que es importante, las fechas que nos siguen a continuación. Mire cómo son las cosas. Hoy estamos celebrando, como todo domingo, la resurrección del Señor. Hablamos de vida y de vida eterna. Pero el día de mañana se celebra otra cosa, ¿verdad? El mundo celebra otra cosa. Las personas se disfrazan, ¿verdad? Lamentablemente, de lo que no son. Y Dios nos pide que vengamos como somos, ¿verdad? Mañana es un día importante que yo quiero que usted recuerde. Porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero colgó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y esto daba y marcaba el inicio del movimiento protestante. Muchos lo ven como la lamentable división dentro de la Iglesia Católica. Pero no es lamentable en el sentido de que hubieron hombres, comenzando desde Lutero, que buscaron volver a pegarse y alinearse a las Escrituras. El problema de la Reforma no fue que creó muchas denominaciones. Las denominaciones las crea el hombre por desobedecer la palabra de Dios. Amén. Pero cuando usted vive debajo de estos preceptos, mire cuáles fueron los 5 preceptos que se derivaron de las 95 tesis. Número 1, solo gracia. No hay otra forma de ser salvo. El hombre puede ser salvo únicamente por gracia. Número 2, sola fe, o en latín sola fide. Quiere decir que es necesario que por fe vengamos al Señor creyendo en Él. Ningún otro requisito hay. También dice sola escritura, dándole valor a la escritura, a la palabra de Dios, dándole su autoridad. No basándose en opiniones ni en interpretaciones personales, sino la exégesis, la correcta interpretación de la palabra de Dios. También solo Cristo. No hay otra manera de ser salvo sino por medio de la intercesión y de la mediación de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Y esto es importante porque a veces los hombres nos equivocamos y le damos gloria a las instituciones. Y las instituciones no son Dios. Dios es el que reina en el trono. Y a Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. El día de mañana yo sé que el mundo quizás va a tratar de empujarlo, ¿verdad? Porque esa es la influencia que el mundo trata de tener sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos también. Pero yo les ruego que tengan un momento de reflexión. Y recuerden de ese momento en el que estos hombres dijeron no más, no podemos seguir separados, alejados de la palabra de Dios, sino que volvemos a la palabra, volvemos a la escritura. Jeremías se lo dijo al pueblo de Israel hace más de 2500 años. El profeta Jeremías les dijo, volved a las sendas antiguas. Ya se los he dicho, aunque sea con un poco de humor, las sendas antiguas no son las calles más antiguas de la ciudad. La senda antigua es la escritura, la palabra de Dios, la autoridad de Dios sobre nosotros en su palabra. El problema de las denominaciones está en los hombres y en su corazón. Porque si todos se volvieran a la escritura fielmente, entonces encontrarían que hay una sola verdad. Y que no se puede desviar esa verdad, que no se puede comprometer esa verdad. Así que yo espero que ustedes puedan reflexionar y oremos también, hermano. Oremos, especialmente por esta nación. Pero hay muchas también que han caído en el engaño. Ustedes vieron las noticias ayer como en Corea del Sur estaban celebrando un parade, un festival de Halloween y en un callejón bien angosto
se dio una estampida y murieron 160 personas más o menos. Y hay muchísimos heridos todavía. Pero el mundo corre con locura, con afán tras la mentira, pero vive con indiferencia hacia la verdad. Ustedes son hijos de luz. Óigame bien, escúchenme todos los que están aquí y los que nos ven en línea. Ustedes son hijos de luz, hijos e hijas de Dios. Ustedes no tienen que disfrazarse de nada. Ustedes no necesitan ser nadie más que ustedes mismos, porque Dios los creó y Dios no comete errores. Pero es hora de que la luz resplandezca. Hoy celebramos la resurrección de Cristo como cada domingo. Mañana el mundo celebra el día de Halloween y un par de días después el Día de los Muertos. Pero nosotros celebramos al que vive para siempre. Y espero que eso viva en su corazón. Ahora bien, el siguiente anuncio que quiero compartirles, solamente un recordatorio. El próximo domingo cambia la hora, ¿verdad? Si hay que retroceder una hora el reloj, ese es lo que llaman el fallback. Sí, así que por favor ajuste sus relojes. Si lo hace automático su teléfono, perfecto, pero cualquier otra cosa en la casa, ajústela usted para que no esté tarde el domingo, ¿verdad? O para que no esté temprano, perdón, sería temprano, una hora antes, ¿verdad? Y va a estar en la puerta ahí y va a decir, se olvidaron de mí, no hubo culto, ¿verdad? Pero no, el cambio de hora, ¿verdad? Que siempre pasa 2 veces al año, el próximo domingo, 6 de noviembre, es que se va a completar. Ahora yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Anthony, que trae la palabra de Dios y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 25. Hermano Anthony, por favor, el tiempo es suyo. El micrófono amarillo está abierto. Hermana Linda, por favor. Hermano, el tiempo es suyo. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, hermanos. Como dijo el hermano, hoy traigo las escrituras en Primera de Pedro 2 del 1 al 25. Me gustaría comentar algo rápidamente con el permiso del hermano pastor. El domingo pasado después de que me dijeron que me tocaba las escrituras, pero estaba viendo una prédica en la cual el pastor decía de que hay muchos países, ¿verdad?, que no pueden ni siquiera hacer esto, no pueden venir y abrir la Biblia, ¿verdad?, porque son perseguidos. Él decía que somos muy privilegiados al poder venir y congregarnos, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención porque, como dijo el hermano pastor, pueden hacer fiestas paganas, pero no pueden tener una Biblia, ¿verdad? Entonces él también dijo, y ciertamente es que nosotros que podemos venir y abrir la Biblia no tenemos excusa allá arriba en el juicio, cuando estemos delante del Señor. Entonces vamos a empezar siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O si se podrían poner de pie todo el mundo, por favor. Amén, dice. Desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que
soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a todas instituciones humanas, ya sea al rey como a superior, Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la consecuencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si habiendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Aquí, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos juntos, hermanos. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otra mañana que nos permite estar aquí. Te pido, Señor, que bendigas a todas estas personas que Amén. quizá tenían algo que hacer, pero te pusieron a ti por delante, Padre Santo. Te pido por el hermano pastor, que es el que trae la palabra, que sean tus palabras que salgan de tu boca. Amén. Así te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. Gracias por ayudarnos con la palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y mientras tanto le vamos a pedir a los niños que pasen con sus maestros a la escuela dominical, ¿verdad? Los más pequeños con nuestra hermana Ana, nuestra hermana Verónica y nuestra hermana Amada, y los mayorcitos, ¿verdad? Adolescentes con nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Adolescente y preadolescente. Que Dios los bendiga y que Dios haga de ustedes una generación que resplandezca con la luz de Cristo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Gracias a los hermanos por esto. Ahora nosotros vamos a dedicarnos hoy a ver un pasaje muy corto, pero muy importante y más importante en este tiempo, recordando la fecha que se celebra el día de mañana, un aniversario más de la Reforma Protestante. Y este es el testimonio del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Solamente 5 versículos vamos a estudiar en esta mañana. Pero vamos a pedirle a Dios que con la sabiduría que Él tiene nos instruya, de manera que nosotros también podamos reflexionar el testimonio que la palabra de Dios hace y poder ponerlo en práctica, ¿verdad? El tema que está puesto en la palabra de Dios, que es el título del pasaje, dice: testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y ahora Pedro va a hacer su causa, que es comúnmente la causa más atacada en estos tiempos. La causa más atacada es la del testimonio de estos hombres que caminaron con el Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. La palabra de Dios, bendita y santificada por Él, dice de la siguiente manera:
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por cada una de las misericordias que extiendes sobre nosotros. Gracias por darnos la vida, por facilitar este tiempo y este lugar para que en él seamos edificados. Gracias por tu palabra, porque eres tú quien la ha guardado y la ha preservado de todos los ataques a través de los siglos. Y gracias por el Espíritu Santo, porque está prometido en la Escritura que seremos enseñados por ti, no por los hombres. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos y que sean mis propios hermanos, cada uno que me escucha, en sus propias conciencias, llegando a la determinación del testimonio que tú das, Señor. Te damos gracias por todo en esta mañana y encomendamos las causas al Señor Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver, como les decía al principio, que muchos han interpretado la Reforma Protestante como un proceso de rebeldía, es decir, Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica. Y esta ha sido la historia, de manera que escuchaba el testimonio de un par de personas en algunos canales de YouTube diciendo que celebrar el día de la Reforma Protestante era igual a celebrar un divorcio, porque se celebraba la desunión entre los hermanos. Mi amado hermano, si hay desunión, porque la hay, es porque tiene que haber una regla común. Y esa regla común está en la palabra de Dios. Yo quiero comenzar ahora contigo y ver las cosas que nos dice el apóstol Pedro y que examinemos. Les invito, les ruego, tómense el tiempo cuando hayamos salido de aquí de leer las 2 epístolas que escribió Pedro. Solo 2 epístolas del Nuevo Testamento escribió Pedro. Solo 2. No vaya a Pablo, solo lee estas 2 esta semana, anexado a lo que el mensaje de hoy trae, y vea si lo que le voy a testificar ahora es cierto o no. Haga su determinación. En primer lugar, Pedro comienza diciéndole a los hermanos lo que han dado a conocer. ¿Y qué es lo que han dado a conocer? Pedro dice en primer lugar, porque no os hemos dado a conocer, ¿qué cosa? El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ha dado a conocer Pedro? El poder y la venida del Señor Jesucristo. Mire una cosa muy interesante que le voy a decir ahora, y lo digo para mis amados católicos que vean este pasaje si alguno tiene el deseo. Escúcheme bien, en esas 2 epístolas jamás, no hay un solo versículo en el que el apóstol Pedro diera testimonio de María. No hay un solo versículo en las 2 epístolas del apóstol Pedro que diga que la salvación es por María. Pero nos dice de su puño y letra Pedro el apóstol que han testificado o que han dado a conocer ¿qué cosa? Él y los otros apóstoles han dado a conocer el poder. Ponga atención a esa palabra.
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es rebatible el argumento. Si Jesús solamente hombre y no Dios, entonces su poder para mí es irrelevante. Porque creo que si fuéramos hablando físicamente, habrán muchos de ustedes que son más fuertes que yo. Lo cual no es un problema, es un hecho, es una realidad. Hablamos de que si pusiéramos a hablarnos del poder del Señor Jesucristo, siendo el solo hombre, no tiene mayor trascendencia. Entonces, ¿por qué Pedro insiste en hablar de el poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si habla del poder del Señor Jesucristo, sabiendo que Jesucristo es solo hombre, no tiene ninguna relevancia, como se lo dije. Pero si está hablando del poder del Señor Jesucristo como un ser divino, sobrenatural, entonces ese poder sí es relevante. Y vamos a ver más adelante en qué se basa la afirmación. Dice que también han testificado de qué cosa? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí nadie tiene ningún problema porque entendemos que si Jesucristo va a venir, significa que no está muerto. Significa, como se los he dicho en ocasiones anteriores, que si el Señor Jesucristo entrara por esa puerta y solo es hombre, estamos hablando de un hombre que tiene 2000 años. ¿Sí o no? Y eso me dice que es más que cualquiera de los personajes bíblicos. Matusalén solo vivió, de acuerdo a la palabra de Dios, que creo que es verdad, 963 años. Por lo tanto, Jesucristo ya excede en días a Matusalén. Por lo tanto, lo que le dijo a los fariseos en Juan capítulo 10, Abraham vio mi día y se gozó, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque hablamos de un ser que trasciende al tiempo. ¿Es difícil de comprender esto? Sí lo es, mi hermano. Sí lo es. Yo hoy te testifico de este Cristo como Dios, no para que tengas contienda, no para que tengas conflictos, te lo testifico para que tú vayas a Dios en oración y le digas, Señor, Dios eterno, Dios de toda verdad, si es cierto lo que se dice de Jesucristo en tu palabra, ayúdame, no solamente a entenderlo, pero sobre todo a aceptarlo. Porque ese es el testimonio que está en todas las palabras. Ahora más, dice el apóstol Pedro, hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? No lo hemos dado a conocer, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sabe qué es una fábula artificiosa? Casi una leyenda, un invento de la imaginación. Y hoy hay muchas cosas que son así. Hay muchas personas que hablan del cielo cuando en realidad nunca han estado ahí. Nunca han estado ahí. Muchos dicen, bueno, yo estuve en experiencia. Ahora ha salido una cantidad de gente que ha tenido experiencias de que mueren y van al cielo, ven todo. Con todo respeto y con amor se los digo, ya hubo uno al que el Señor le mostró la visión. Dios no es hombre. Si Dios le mostró la visión del Apocalipsis al apóstol Juan, ¿cuántas versiones usted necesita? Una, para obedecer una, hermano. Para obedecer una. Hoy andan todos, y esto, tengan mucho cuidado. Hay un libro que se llama 90 minutos en el cielo. De una persona que dice que tuvo esta experiencia. Y óigame bien, fíjese, tengan mucho cuidado, porque en la página, si no me equivoco, 111 o 113, él dice que llegó a la ciudad celestial, que miró el mar de cristal, y que cuando levantó la mirada, miró el trono, pero que no miró a nadie en él. Entonces no estaba en el cielo. Porque esta Biblia dice que hay un trono y a la diestra de ese trono está sentado Jesucristo. Tengan mucho cuidado con las visiones. Se los he dicho, cuando alguno de ustedes experimente estas cosas, no es que Dios no puede, Dios es poderoso y su poder es infinito. Dios puede revelarte cosas, pero como es un Dios perfecto, omnisciente, nunca te va a revelar nada que contradiga esta palabra. Porque Dios no se contradice. Si Dios se contradijera, entonces no es perfecto, no lo sabe todo, no es eterno. Tengan mucho cuidado con esas cosas.
Se los digo porque ¿sabe qué? Son tiempos difíciles hoy. Son tiempos difíciles hoy. Y ustedes, cada predicador que escuchen, deben de ir a la palabra de Dios y verificar que es cierto lo que se les dijo. Leerlo por ustedes mismos y tratar de ustedes llegar a la conclusión, ¿me testificó lo verdadero o no? De acuerdo a lo que leo, ¿me dijo lo que es o me dijo su opinión? Tengan mucho cuidado con esto. Dice Pedro, no les hemos testificado del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, esto es al contrario, como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Quiere decir que había una majestuosidad en él que no se basaba ni en las joyas ni en la ropa. Había algo en el Señor Jesucristo que trascendía lo humano y estos hombres lo podían ver, lo podían percibir. ¿Cuál es la importancia de lo que Pedro me está diciendo en este momento? Miren, les hemos testificado, les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no como que me lo contaron, sino como que lo vimos con nuestro propio ojo. Ustedes que han trabajado como policía o en el sistema judicial entienden la importancia de un testigo de primera mano. El testigo de primera mano estuvo allí y vio. Y no es de asombrarnos, por eso el mundo hoy te dice que la Biblia, número 1, está llena de errores. Número 2, que la escribieron un montón de pescadores ignorantes. ¿Verdad? Lo cual no es necesariamente verdad. A esto se le llaman falacias. Son mentiras que parecen verdades, pero terminan siempre siendo mentiras. Número 1, Lucas era doctor, médico. Número 2, Pablo estaba estudiando para terminar su formación como fariseo y ser parte del Sanedrín. O sea que Pablo pertenecía al linaje sacerdotal. Y era versado en las leyes de Moisés, y no solamente eso, hablaba 3 idiomas, hablaba griego, latín y hablaba hebreo también. Y lo escribía. ¿Por qué estas cosas son trascendentes? Porque estoy teniendo el recuento de la verdad de un testigo de primera mano. Este no es como hoy que no sé si ustedes lo han escuchado mucho, se dice, ese un hearsay en inglés. Muchos de los testimonios en los tribunales que están apareciendo hoy es este. Yo no estuve allí, pero alguien me dijo que si estuvo ahí, que pasó esto y esto y esto. Ese no es un testigo confiable. Si tú no estuviste allí, tu testimonio siempre va a tener agujeros, va a tener debilidad. El problema es que Pedro sí estuvo con el Señor, no solamente cuando la voz le habló del cielo, que vamos a ver más adelante, que esto es en el monte de la transfiguración, sino durante los 3 años de su ministerio. Pedro vio su levantarse y su acostarse. Pedro lo vio sanar, ciegos, cojos, mudos, resucitar muertos, curar leproso. Pedro lo vio multiplicar los panes y los peces. Pedro lo vio caminando sobre las aguas. Ese es el testimonio y este es el valor que tiene. No podemos ignorarlo. Entonces, el primer apartado, ¿qué es lo que ha dado a conocer en este caso Pedro? El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ha dado a conocer Pedro no es su opinión, ni son fábulas. Es lo que vio con sus propios ojos en cuanto a la majestad de ¿quién? De Jesucristo. No de María, ni de Pablo, ni de ningún otro, sino que la majestad de Jesucristo. Ponga atención, porque cuando usted escribe una carta, si usted es sincero en lo que quiere expresar, usted pone mucho cuidado en las palabras que está escribiendo. Y estos hombres no son la excepción. Él pudo haber dicho, vimos con nuestros propios ojos su persona,
su ser. Pero dice que vieron qué cosa, su majestad. Su majestad. Número 2, dice también el apóstol Pedro que ellos son, en cuanto a él mismo y a los demás que estaban con él, en este caso solo vieron 3 testigos en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdas quiénes son? Juan, el apóstol que escribió el Apocalipsis, Jacobo, su hermano, y Pedro, que fueron escogidos por el Señor Jesucristo para subir al monte de la transfiguración. Y dice aquí el apóstol Pedro hablando, pues cuando él, ¿quién? Cristo. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿de quién la recibió? Del Dios Padre. Le fue enviada desde la magnífica, ¿qué es la magnífica? La gloria, la majestad del cielo. Desde ahí le fue enviada. No fue de la nube, no habló, las nubes no hablan. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Esa voz venía desde el trono de Dios. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. Número 1, ¿de quién es la voz? ¿De quién es la voz? Es de Dios. Y si Dios dice que Jesucristo es su hijo, ¿por qué yo diría que Jesucristo no lo es? Bueno, bueno, también eso, se le dice a Dios mentiroso porque no creo en su testimonio. Pero si la voz es de Dios y yo acepto este testimonio, entonces es verdad lo que Dios Padre testifica del Hijo, que es su Hijo. Este es mi Hijo, ¿cómo? Amado. Óigame bien, no solo es su Hijo, sino que es su Hijo amado. Todos ustedes que tienen hijos, y si tienen un favorito, y yo me metiera con su favorito, yo me hago enemigo para el resto de la vida de ustedes. Porque estoy tocando la niña de sus ojos. Ese es el que usted quiere, o la que usted quiere si es una hija. Ni quiera Dios meterse con la hija de alguno que un papá celoso. Todas estas cosas son vitales, importantes. Mire, mi hermano, el mensaje del Evangelio no se trata de ganar argumentos y ganar discusiones. Porque yo un día me voy a morir. Sí, voy a ir a la tumba con mis padres, si el Señor Jesucristo no ha venido, a esperar que Él venga, porque no es que Él no va a venir. No se trata de ganar discusiones o argumentos. Se trata de, como peritos, ¿qué sabe quién es un perito? Alguien que puede ver y analizar la evidencia con experiencia, con manos expertas. Es un perito. La evidencia simple en el lenguaje es que la voz del cielo, que es la voz de Dios, dijo, este es mi Hijo amado. No es Pablo hablando, no es Pedro hablando, no es ninguno de los discípulos hablando. No es la iglesia hablando, es Dios hablando. Si esa voz es del Padre en los cielos, entonces yo tengo que creerle al Padre porque dice que Jesucristo es su Hijo. Si esa voz no es del Padre, entonces hay otro problema también. Y es en el sentido de que ¿quién más podría haber dicho que Jesucristo es su Hijo? Tengan cuidado porque hoy existe toda clase de malicia y le van a decir, no, ese no fue Dios, fue un ángel que lo dijo. Error. Mateo capítulo 12 dice el Señor Jesucristo a los saduceos, en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles de Dios que ya no mueren. Los ángeles no mueren, por lo tanto no se reproducen, por lo tanto son asexuales. Primer error que alguno le tratara de decir, sus cuerpos nosotros con el entendimiento humano podríamos ver y decir, tenía cuerpo de varón o tenía cuerpo de mujer. Pero en realidad la Biblia dice que son asexuales, por eso no se le llaman ángelas, se le llaman ángeles. Son asexuales. No tienen necesidad, por lo tanto un ángel no pudo haber dicho, y si un ángel hubiera dicho eso, entonces los ángeles no podían servirle a Cristo como le sirvieron cuando fue tentado por Satanás
después de que fue tentado por Satanás, en el desierto, la Biblia dice, venían los ángeles y le ministraban, le servían. Si analizo todo el testimonio, entonces dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Quiere decir, si me complace, ¿qué significa? Que nunca me decepciona. Quiere decir que nada de lo que hace me decepciona. Lo que hace Él es semejante a mi voluntad, sino igual, en perfección, en alcance, en propósito. Entonces, ya les dije esto. Cuando yo puedo negar, Pedro es un hombre como yo, decir, Pedro, no, yo no te creo, Pedro, a él. Pero cuando es Dios el que dice que Jesucristo es su Hijo, yo espero que usted comprenda que hay otro problema que es un poquito más grave. Y que usted, orando a Dios, pueda solucionar este problema. Ahora bien, y dice Pedro esta palabra, y nosotros, ¿qué cosa? Oímos esta voz enviada del cielo. O sea, Pedro no es, me contaron. Por eso es que es importante el testimonio de Pedro, de Juan y de Jacobo respecto a la transfiguración. Por eso es importante el testimonio de los que estuvieron allí el día que Jesucristo fue bautizado en el Jordán. La voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración se aparece Elías, se aparece Moisés. Y Pedro corre y le dice, Señor, bueno es que estemos aquí. Es el mismo Pedro que escribió esta epístola, que le dice a Jesús, bueno es que estemos aquí, podemos construir 3 herramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice la Escritura, porque no sabía lo que decía, estaba nervioso. Y de repente lo oscuro una nube, y cuando esa nube pasa, solo está Cristo de pie, y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hoy me han dicho a mí rebelde, y me han dicho muchísimas ofensas, no importa. Pero yo no le acepto hoy a alguien que me diga, yo soy profeta, tiene que escucharme. No, yo escucho al Hijo de Dios. No, pero yo soy apóstol, yo escucho al Hijo de Dios. No, pero yo soy sacerdote, yo soy obispo, ungido. ¿Cómo es que le dice la palabra esta que me da risa? Hay otra palabra que dice reverendo. Nada, mi hermano. Aquí dice, este es mi Hijo amado, y es Dios hablando. Por eso no tengo temor de obedecer la voz de Dios. Dice Dios hablando, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Por eso yo no puedo poner encima de la voz de Cristo a la voz de Moisés, a la voz de Abraham, a la voz de los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Cristo es mayor que los ángeles. Hebreos capítulo 3 dice que Cristo es mayor que Abraham. La Escritura dice también, Pablo el apóstol hablando, Cristo es mayor que Moisés. Cuando usted recuerda la matemática, dice mayor que, no es igual, es mayor que. Cristo es mayor que todo. Y no solo eso, la Biblia tiene 37.500 versículos. Y cuando usted comienza a analizar toda la gente de la que habla la Biblia a lo largo de un poco más de 6.000 años, yo creo que usted entiende que se está hablando ya en el rango probablemente de los millones de personas. Pero solamente en Hebreos capítulo 4, versículo 15, la Escritura dice, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Todos los demás pecaron. Usted quiere saber que Moisés mató al egipcio antes de que Dios lo llamara en el monte de Sinaí para libertar a Israel, lo cual se convierte en homicidio. Él puede decir, no, yo lo maté para libertar a mi pueblo. Bueno, ese es tu razonamiento, pero la ley de Dios dice, no matarás, por lo tanto tú mataste. Sin ser juez, sin ser sacerdote, tú mataste sin tener la autoridad. Punto, es homicidio. Abraham mintió 2 veces respecto de su esposa. Noé descendió del arca con su familia después de ver la devastación del diluvio y lo primero que hizo fue emborracharse. ¿Y qué te contaré de todo? David adulteró y cometió homicidio. Salomón
al cual Dios se le apareció 2 veces y le habló, ¿qué hizo al final de sus días? Lo enloqueció el amor a las mujeres. Tenía 400 esposas y 600 concubinas. ¿Cómo hacía ese hombre? Si a veces con una sola esposa, a veces sentimos que no damos abasto. Y con 1000. ¿Por qué? Porque era tanto, su naturaleza era carnal, era humana. Tenía mucha sabiduría Salomón, sí la tenía. No igual a Cristo, nunca. De manera que se desvió su alma al final de sus días, porque sus mismas mujeres lo llevaron a adorar altares a Moloc. Moloc era una deidad abominable que Dios aborreció hasta el fin, porque a Moloc le sacrificaban las criaturas. Moloc era una estatua que tenía los brazos extendidos, y la gente de esos pueblos, antes de que lo conquistara Israel, traía a sus recién nacidos de 8 días, los ponían en los brazos de la deidad y los mataban para que la sangre de esas criaturas calmara la ira del Dios falso. Y Dios les dijo que iban a levantar naciones para que los asolaran. Hoy el mundo dice que los israelitas fueron crueles al acabar con estos pueblos, pero no dan testimonio completo diciendo que estos pueblos eran bárbaros matando a sus criaturas. Sí, matando a sus criaturas, muy similar a lo que pasa hoy. Muy similar a lo que pasa hoy. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y se lo voy a decir con valentía, como debe hablar un hombre de Dios. El aborto no es un derecho. El aborto no es un derecho. Precisamente por eso es que se le dio vuelta a la ley esa perversa de Roe versus Wade. Porque los mismos justices en la Corte Suprema entendieron no puede ser y nunca ha sido un derecho humano ni un derecho de la mujer el abortar. Y la peor de las abominaciones es llamar derecho reproductivo igual a matar a las criaturas. Eso no es derecho reproductivo, eso es genocidio. Eso es matar a criaturas inocentes que no tienen que ver nada por nuestros errores y justificarlo sin ninguna base, sin ninguna verdad, tratar de justificarlo erróneamente. Pero no me quiero desviar el tema porque eso no es el punto y mucha gente aborrece que hable de estas cosas cuando está cerca de las elecciones, ¿verdad? Porque dicen que después le hago canción a uno y canción al otro. Yo les testifico de Cristo y les testifico la verdad de la palabra de Dios. Dice aquí Pablo hablando, dice a Cristo, a Él le fue enviada desde la Magnífica una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahora yo acepto la voz de Dios o yo rechazo la voz de Dios. Óigame bien, póngame atención, porque esto es parte de lo que vamos a ver en el juicio. Sí, los cristianos también vamos a pasar por un juicio. No es un juicio de condenación, dice el tribunal de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10 dice lo mismo, porque es necesario que todos nosotros, creyentes, hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar testimonio por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea esto bueno o malo. Los hijos de Dios también nos equivocamos y cometemos errores, claro que sí. Por eso reconocemos la autoridad de la palabra de Dios. Y sabemos que hay un juicio para todas estas cosas. Ojalá que usted no se haya encontrado en esto. O que a usted, en su misericordia, Dios le haga lo mismo que me hizo a mí. Porque usted sabe, cuando yo comencé mi vida de fe por 3 años, yo negué a Cristo. Con una insistencia negué a Cristo. Primero no quería que me dijeran nada de Cristo. No quería nada saber de Él. Y era porque, sin entenderlo, yo estaba dominado por el espíritu del anticristo. Y luego, cuando decidí aceptar el testimonio de que Cristo murió por mis pecados, hasta ahí, eso era suficiente y no quería conocer más de Él. El problema es que eso no se puede. Y me llevó 3 años, si no más, estudiar la Escritura, hasta que llegó el día en que simplemente la abrí y leyendo le dije, bueno, ok, Señor Jesucristo, si esta es verdad, me rindo. Me rindo delante de ti. No me rindo delante de los hombres, porque tal vez en ese, menos a los 17, uno tiene un orgullo que es inexplicable. A los 19, perdón, que fue a recibir el Señor. Y yo le dije, Señor Jesucristo, si es verdad este testimonio, me rindo. Y te ruego que me ayudes a conocer más de ti. Eso es todo lo que yo le pedí. Y Él ha sido fiel. Me ha ayudado a conocer más de Él.
De manera que cuando yo llego a este testimonio entiendo la dificultad que yo tenía, porque no me oponía a los hombres, me oponía al testimonio mismo de Dios diciendo que Cristo es su Hijo. Yo no me le opuse a los pastores o predicadores o a los hermanos que me testificaban, me oponía a Dios. Mi rebeldía era ¿contra quién? Contra Dios el Padre. Mi rebeldía era contra Él. Porque si Él dice que Jesucristo es su Hijo, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Creerle o rechazarle? Solo esas dos cosas podemos hacer. Es más, solo eso podemos hacer con el testimonio del Evangelio, creerlo o rechazarlo. Nada más podemos hacer. Dice aquí, Pedro dice, la primera razón por la que ustedes deberían de creer lo que yo les digo, la primera razón, es porque nosotros oímos, no me lo contaron, yo estuve allí. Eso se llama testigo de primera mano. Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué quiere Dios con esto, mi amado hermano? Óyeme bien, que conozcas la verdad. Esto es todo lo que Dios quiere. Número 2, ¿qué quería el apóstol Pedro, siempre los confundo, pero es Pedro. ¿Qué quería el apóstol Pedro cuando te escribió esto? Si volvemos al precepto de que la palabra cuando tú la escribes es intencional, quiere decir que la intención de Pedro fue comunicarte precisamente esto. No lo crean porque yo lo dije, créanlo porque yo estuve allí y escuché esa voz. Y esa voz no era mía, no era de Juan, no era de Jacobo, mucho menos de Jesús. Esa voz venía desde el cielo. Punto número 3, dice así. Dice Pedro también que hay otro testimonio que no podemos obviar. Y es el testimonio de la Escritura. La Escritura. Si esta palabra la inspiró Dios, y yo digo que esta palabra está incompleta, que esta palabra le escribieron un montón de pescadores ignorantes, ¿qué estoy haciendo? Me estoy oponiendo al testimonio que Dios ha dado. Y Dios lo dio para que yo le creyera, no lo dio para que yo me perdiera. No es para eso que lo dio, para que yo lo creyera. Dice aquí, Pedro, tenemos también la palabra profética. La palabra profética no es el que te dice, Dios me habló. ¿Y dónde está? No, yo estaba solo y Dios me habló. Bueno, Dios, si Dios te habló, bendito sea Dios, ¿verdad? Que te habló. Lo que tú me dices, ¿se ajusta a la palabra de Dios? No, es que es una nueva revelación más fresca. ¿Qué más fresco que Jesucristo? ¿Qué más nuevo que Jesucristo? ¿Qué más salvo, qué más lleno de vida eterna que Jesucristo? ¿O hay necesidad de otro evangelio? Pablo hizo una advertencia que no podemos obviar. Y está en Gálatas. Pablo dijo de esta manera. Si alguno otro viniere, si algún dice yo viniere, u otro viniere, o aún un ángel del cielo viniere a ustedes con otro evangelio, sea anatema. ¿Sabes qué es ser? O en inglés dicen anathema. ¿Qué significa esa palabra? Condenado, exactamente. No es solo maldito, es maldito en la condenación. Es una condenación de la que no te puede salvar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo haría semejante aseveración? Pablo no solo está diciendo, si otro viene, o si un ángel viene, dijo también, pero si yo también vengo con otro evangelio, yo mismo sea anatema. ¿Por qué Pablo dijo esto? No solo para que no haya error, porque Dios ya le había revelado, no hay más revelación. Esta es la revelación, que no podemos ser salvos sin su Hijo Jesucristo. No se puede. Ya no, después de eso significa también, ya no hay más revelación. Todo fue revelado. ¿Quieres saber qué va a pasar en el fin de los tiempos? Lee Daniel y lee Apocalipsis. A esto se le llama escritos escatológicos, o sea, del final de los tiempos. ¿Quieres entender lo que está pasando hoy? Lee los evangelios, lee las epístolas de Pablo y vas a ver lo mismo, la gente envuelta en idolatría. Las iglesias están medio vacías, pero tú vas a ver mañana Salem, Massachusetts,
Lleno de brujas y de gente, porque todas las fuerzas de la oscuridad. Tengan mucho cuidado, miren las noticias que en un par de lugares se adelantaron al Halloween y les estaban dando a los niños caramelo y encontraron una bolsita de los Skittles. Los Skittles son esos chocolatitos con unas cositas de color, pero adentro lo que había eran pastillas de color de fentanil. Una pastilla de fentanil puede matar a 10 personas, una, y la bolsita estaba llena de pastillitas de colores. Tenga cuidado. Su niño quiere chocolate, cómpreselo en la tienda. Miren los tiempos, cómo están de peligrosos, y protejan a sus criaturas. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, tus niños también son mis niños. Y quiero lo mejor para ustedes, los quiero en salud. Por favor, si alguno tiene necesidad o el niño se lo pide, vaya a la tienda y cómpreselo. Tenga mucho cuidado, porque usted no sabe lo que hay en el corazón del hombre, solo Dios sabe. Pero Pedro les dice, tenemos también la palabra profética, como dice, que es más segura. ¿Qué significa que es más segura? Que a lo contrario que el mundo te dice, que dudes de lo que dice la Escritura, Pedro te dice, haces lo correcto cuando confías en la Escritura. Y esto es algo que me parte el corazón, especial a mis amados católicos, se los digo con todo el corazón. Ustedes deberían de escuchar a Pedro, y Pedro dice que esta palabra es la más segura, por lo tanto esta palabra debería ser autoridad sobre el sacerdote, sobre el obispo y aún sobre el papa. Porque no fui llamado a obedecer a los hombres, fui llamado a obedecer a Dios. Hay tantas instancias en la Escritura donde te podría decir que la doctrina católica lamentablemente no es apegada a la Escritura. Pero no es la razón de esta prédica. La razón de esta prédica es que tú, como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo, comprendas la importancia que Pedro le da a la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, oiga bien lo que dice Pedro, a la cual, ¿a usted le gusta seguir consejos? ¿A usted le gusta seguir buenos consejos? Escuche este buen consejo. A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué significa estar atento? Poner atención. Uno de los desastres más comunes que nos pasan es cuando nos traen algo a firmar un contrato y en la prisa, en la desesperación, corremos, firmamos y se nos olvida leer la letra chiquita. Y la letra chiquita es la que termina ahorcándote. Porque no pusiste atención a esta palabra. Mire, es sencilla, créamelo, pero tienes que ponerle atención. Dice así, hace bien estar atentos como una antorcha. Dice que es como una antorcha en sentido figurado. ¿Por qué? Porque alumbra, que alumbra en lugar oscuro. Hoy yo tengo la luz de Dios en su palabra, la luz de Dios en Cristo, la luz de Dios mismo en su propia verdad, en un mundo rodeado de tinieblas, de mentiras, de engaño. Mi amado hermano, ¿tú crees que si tú sales aquí afuera y conoces a una persona que se te acerca ofreciéndote un producto, un servicio o algo así, realmente tiene el mayor y el mejor interés en tu bienestar? Está pensando en él mismo y te arrastra. La palabra de Dios, por eso nunca debería ningún hombre de Dios, verdaderamente siervo de Dios, pedir un solo peso por predicar el evangelio, para que no haya ningún estorbo en el medio y tú puedas comprender, Dios está hablándome, sin estorbos. Dice aquí, alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Todas estas son figuras literarias. El día esclarezca. ¿Cuándo va el día de esclarecer? Cuando la palabra de Dios se haya cumplido, la luz va a resplandecer. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. ¿Y qué significa que salga en nuestros corazones? Que le creamos. Que le creamos. Dice la palabra de Dios. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino, venía con un propósito. Mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Y dice después el versículo, mas a los que le recibieron, coma, y ahora explica, a los que creen en su nombre, salud, le fue dada potestad de ser hijos, de ser hechos hoy, ser hechos hijos de Dios.
¿Tú me estás entendiendo lo que yo te digo? Dice la Escritura que a los que creen en su nombre les ha sido dada autoridad, potestad de ser hechos hoy hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice aquí que este lucero de la mañana, que es Jesucristo, debe de salir ¿dónde? En tu corazón. ¿Por qué razón? Mi amado hermano, porque hay una lucha. Nuestra mente, nuestro razonamiento humano quiere entender a Dios. Pero nuestro razonamiento humano es limitado y imperfecto. Nuestro razonamiento humano razona con lo que comprendemos, no razona con lo que no comprendemos. Pero es más, Dios no te pide que le creas con tu cabecita, con tu mente. Dios te pide que en tu corazón. ¿Por qué en tu corazón? ¿Sabes por qué? Porque ahí está tu voluntad. Mi amado hermano, en otras palabras, Dios te pide que creas, aunque a veces no lo entiendas todo. El razonamiento te va a llevar a cuestionar y el cuestionamiento te va a llevar a dudar y a resistir. La voluntad dice obedecer. Cuando nuestros padres nos daban órdenes, decía, haz esto o aquello, ¿qué hacíamos nosotros? Nos poníamos a discutir con ellos hasta que entendiéramos qué era. Creo que a ninguno le fue bien si se puso a discutir con sus padres, ¿verdad? Con eso no se razona. Si mi papá, mi mamá dijeron esto, yo voy y lo hago. Siempre les hago referencia de cómo una vez traté de hacer eso con mi mamá. Me había enviado a comprar unas cosas y discutí con ella 15 minutos. Y yo le decía por qué no mandaba a mi hermano. Mi hermano es solo un año menor que yo y yo quería que lo mandara a él. Y mi mamá me dijo, Gustavo, ¿cuánto tiempo te lleva ir ida y vuelta a la ventecita para traerme lo que yo te pedí? 4 minutos, tenés 15 hablando. Ya hubiera ido y venido 4 veces. Y ese día estaba de buen humor, porque un día de mal humor no me hubiera contestado. Dios es soberano. Y si es cierto que Dios es nuestro Padre, tenemos que obedecerle. Si es cierto, si no es cierto, no se preocupe, ya habrá tiempo. Pero si es cierto que Dios es tu Padre, tienes que obedecerle. Y dile con toda sinceridad, Señor, no entiendo por qué me estás pidiendo esto, no entiendo por qué, pero tú eres mi Padre, yo te obedezco. Simple. Ahora, el que quiera rebelarse, no se lo recomiendo, simplemente. No es bueno, mucho menos con el Padre Celestial. No es bueno. Ahora bien, dice aquí, entendiendo, dice Pedro. Estamos esperando que ustedes, poniendo atención a la palabra de Dios, hacen mucho bien, hacen bien. Pero dice Pedro también, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo que ustedes están entendiendo primero esto? Que ninguna, óigame bien, ninguna, o sea, ¿cuántas? 0. Ninguna de las profecías que aparecen aquí, número 1, es de interpretación privada. ¿Qué significa? Bueno, la Escritura dice esto, pero es que yo tengo mi versión. Precisamente ese ha sido el problema, tener tu propia versión, tu propia opinión. Siempre les digo, miren, Dios no les dice que ustedes anulen su opinión, pero por favor, les ruego, y especialmente a los que son cristianos maduros, sepárese de la palabra de Dios. Mira, la Biblia dice esto, pero sinceramente mi opinión es esta, ¿verdad? Y allá usted si está en contra de la palabra de Dios, eso es, hoy no me asombra. Hay muchos cristianos que dicen que sí está bien el aborto. No sé en qué se basan. No sé en qué se basan. Hay muchos cristianos que dicen que está bien la eutanasia. No entiendo en qué versículo se basan tampoco. Pero, si esa es su opinión. Pero su opinión no es la palabra de Dios. Mi opinión no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso me gusta ponerles todo el versículo completo. Aquí está, y el que no me crea que lo lee en su propia Biblia. Dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna de las profecías, cuando dijo, va a entrar montado en un burrito, van a ser de una virgen, van a llamar su nombre Jesús, ninguna de esas profecías fue porque la gente quiso que se diera, no es porque la gente llamó con autoridad, entre comillas, que es blasfemia y herejía, decirle a Dios lo que va a hacer, no se puede.
Nadie produjo esto excepto Dios en su voluntad reveló. Es así como va a entrar el Salvador. ¿Cómo va a entrar? Montado en un pollino, en hijo de asna. Y el pollino tiene una particularidad, que aunque es burrito, que va a ser animal de carga, en ese primer año no se le pone carga encima de acuerdo a la ley de Moisés. Por lo tanto, ese pollino que trajo al Señor Jesucristo dentro de Jerusalén, no había cargado a nadie más, solo a Él. Solo a Él. Todas estas cosas son tan específicas que no pudieron cumplirse en nadie más. ¿Y por qué el Señor me muestra eso en su palabra? Para que no me equivoque, para que no ponga la mirada en nadie más, sino solamente en Él. Punto número 4 y último, ya vamos a terminar, no creo que no me he pasado, ¿verdad? Dice así, por la voluntad de, póngame atención, por la voluntad de Dios. Dice así, porque nunca la profecía, cualquiera de ellas, la profecía de la Biblia, ninguna, nunca, fue traída por voluntad humana. O sea, no es que yo me voy a acostar a dormir para que Dios me hable y yo le voy a traer palabra nueva, palabra profética. Eso no existe, hermano. Más, Samuel dice que la palabra de Dios que estaba dormido. ¿Se acuerdan en primera de Samuel cuando Dios le habla? Samuel es un niño todavía. Y entonces Dios le hablaba a Samuel y él corría donde Elías y le decía, heme aquí, Señor, yo no te llamé, le decía. ¿Quién lo estaba llamando? Dios. No era Samuel llamando a Dios para que Dios le dijera algo, era Dios llamando a Samuel diciéndole algo, anunciándole algo, que se cumplió trágicamente, porque él fue la muerte de Elí y de sus hijos, y cómo los enemigos tomaron el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Pero dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué pasó? Hablaron siendo, ¿qué cosa? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora, hermano, déjame decirte una cosa. Satanás no es bobo. Satanás es astuto. Y déjame decirte una cosa. Si tú crees que tú puedes ser más astuto que Satanás, estás en el lugar más peligroso del mundo. Porque es padre de mentira y padre de toda astucia. Si tú crees que tú puedes darle vuelta a Satanás, ya él te dio 7 vueltas a ti. Y te lo advierto, ¿sabes por qué? Porque aquí lo dice. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio que Pedro da? Que el Espíritu Santo en mayúscula inspiró a los hombres. Si yo digo que no hay Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo? Estoy blasfemando, por supuesto, pero ¿qué estoy haciendo respecto de Pedro? No bueno, haciendo a Dios mentiroso, haciendo a Pedro mentiroso, pero que miren, este es el truco del enemigo. Se le llama deconstrucción del pensamiento. ¿Qué es deconstruir el pensamiento? Número 1, dice aquí que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo deconstruyo este pensamiento? Número 1, el Espíritu Santo no existe. Y si el Espíritu Santo no existe, ¿quién los inspiró? Y si nadie los inspiró, ¿qué significa de esta palabra? Fue su opinión. Así actúa el maligno. Eso se le llama deconstrucción del pensamiento. ¿Cuál es el ataque que ha habido en los últimos años, a partir del 2012? Jesucristo tuvo más hijos. La Biblia dice que no tuvo hijos. Es más, Isaías 53 lo profetiza 700 años antes, que no venía a tener generación ni a tener hijos. Pero la gente te dice, se casó con María Magdalena, tuvo hijos. Todo eso, ¿cómo se le llama? Deconstrucción del pensamiento. ¿Es mentira? Sí, es mentira. ¿Cómo se llama en el tribunal de Dios? Falso testimonio contra Cristo. Pero el que es débil y no conoce, ¿qué hace? Repite. Cae en la trampa. Acepta eso en lugar de escudriñar la Escritura. Te desconstruyeron el pensamiento de manera que tú terminas oponiéndote a la misma palabra de Dios. Y esto es lo que pasa aquí. Ahora bien, ¿qué peligros encontramos en esto? Número 1, Jesucristo mismo. Si Jesucristo dice la verdad, porque es una cosa que tú
tengas problemas en entender o en creer si Él es Dios o no, si solo es hombre o si es Dios, ese es un problema. El otro problema es si dice la verdad o no. Porque si Jesucristo dice la verdad, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12 también, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre, que es Él mismo, le será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la primera blasfemia que yo puedo hacer contra el Espíritu Santo? Negarlo, decir que no existe. ¿Cuál es la primera blasfemia de los ateos? Negar que existe Dios. Es lo mismo. Entonces, en estas cosas, este es el testimonio de Pedro, él lo escribió. Ahí está escrito para que lo sepamos. Estos hombres, dice, hablaron. Miren la actitud de Pedro y miren la actitud del mundo. Pedro dice, no solo de él, sino de todos los demás, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mundo, ¿qué te dice para deconstruir tu pensamiento de fe? Este libro lo escribieron un montón de pescadores ignorantes. Todas estas cosas. Pero ese testimonio está ahí para algo. Ya se los he dicho, hay dos instancias. Vemos el Espíritu Santo escrito en mayúscula porque con mayúscula se escribe los nombres propios. Esa es una regla de ortografía en español que todos la aprendimos en la escuela en segundo o tercer grado. Ahora bien, hay una instancia donde aparece escrito Espíritu en minúscula, Romanos capítulo 8. Dice Pablo hablando a la iglesia, porque el Espíritu en mayúscula da testimonio a nuestro espíritu en minúscula que somos hijos de Dios. ¿Por qué el Espíritu en nosotros se escribe en minúscula? ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice que tenemos tres partes. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día del Señor Jesucristo. Todo tu ser no es solamente tu espíritu. Tu ser es alma y cuerpo también. Por esto no aparece en mayúscula. Pero en el caso del Espíritu Santo es una persona, aparece en mayúscula. Y estas son reglas de puntuación que no podemos ignorar, reglas de interpretación. ¿Qué he querido hablarte hoy, mi amado hermano? El día de mañana no se celebra la división entre protestantes y católicos. No es lo que se le celebra. Y si alguno cree eso, déjame decirte, estás en el peor de los errores. El día de mañana se celebra que un grupo de hombres tuvo la valentía para volver a las Escrituras y abrazar la verdad de Dios. Y óiganme bien todos los que me escuchan, porque no le hablo solo a los católicos, le hablo a los testigos de Jehová, le hablo a los mormones, les hablo a los mismos pentecostales que a veces dicen unas barbaridades. Vuelvan a la Escritura, vuelvan a la autoridad de Dios. No se puede honrar a Dios sin honrar a su Hijo, no se puede honrar a Dios sin honrar su palabra. Se los ruego, mediten en lo que están haciendo. Mediten en qué camino llevan su vida. Mediten los adventistas por el amor de Dios. Mediten si los mandaron a glorificar el Shabbat o los mandaron a conocer el Hijo de Dios que es Jesucristo. Mediten para qué los llamó Dios. A todos los que me escuchan se los ruego, mediten si realmente el testimonio es de Dios, si Dios dijo que Cristo es su Hijo. Mediten si es verdad o no. Mediten si es cierto que esta palabra fue inspirada por Dios y dada por el Espíritu Santo, o si le escribieron un montón de pescadores ignorantes. Medítenlo, por favor. Hermano, ¿sabes qué es lo maravilloso de la verdad? Que por difícil que sea, se puede conocer. Se puede conocer, mi amado hermano. Yo te lo ruego, no lo hagas ni siquiera por mí. Yo soy un hombre. ¿Quién soy yo delante de ti? Yo no soy nada. Pero hagámoslo todo porque entendemos que hay un Dios al que nos vamos a presentar a rendir cuenta. No es tiempo para desperdiciarlo en otras cosas, sino en el conocimiento de la verdad y en acercarnos a Dios. Por último, para terminar, la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Él las dijo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna. Mi amado hermano, te he predicado a Cristo para que viniendo a Cristo tú tengas vida eterna. Porque como en Cristo, por su sacrificio, yo tengo perdón por mis pecados, Cristo también puede perdonar los tuyos. No hay pecado que Él no pueda perdonar si tú te sujetas a su autoridad y al conocimiento de su palabra.
dice así, que además dice, y no perecerán, ¿cuándo? No perecerán jamás. Yo deseo para ti lo mismo que deseo para mí, que después de esta vida podamos gozar de una vida que es eterna, que no acaba. Y dice, ¿qué más? Dice aquí, miren, oiga bien, para los que dicen que la salvación se pierde, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes quién te puede arrebatar las manos de Cristo? ¿Sabes quién? Nadie. Eso lo dijo Él y creo que tú y yo lo creemos. Mi amado hermano, la palabra de Dios, Pedro dice, nosotros somos testigos presenciales de la gloria de Cristo. Nosotros quizás no estuvimos allí, pero podemos escuchar el testimonio del que sí estuvo. Y más que escuchar el testimonio del que sí estuvo, escuchar el testimonio de la voz que vino del cielo. Que pueda ser Cristo, Señor, sobre nosotros, mis amados hermanos, y que en su bendición Dios les conceda a ustedes toda sabiduría y lo puedan conocer mejor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos encomendamos a tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a comprender esta verdad, Señor, y a reconocerla. Que tu palabra, Señor, que la voz tuya pueda ser, Señor, reconocida por nosotros como una señal de autoridad, como una señal de tu soberanía y de tu poder. Te pedimos por los que han creído para que sigan firmes en esa verdad y sus vidas no sean, Señor, presas de los lazos del enemigo. Y te pedimos por los que no han creído para que tú, Señor, que no te cansas de nosotros, Señor, sigas ayudando a cada uno hasta que podamos todos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Padre Celestial, que el Señor les bendiga a ustedes, que el Señor les lleve y les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. Que la voluntad, que la palabra, que la gracia del Señor esté sobre ti y que el Señor te llene de su paz y de su presencia. En el nombre de Jesús así sea. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a tener un tiempo especial en esta mañana y vamos a celebrar a todos los cumpleaños del mes, ¿verdad? Vamos a orar por ellos y vamos a cantarles. No se preocupe que tenemos la lista. Tenemos la lista para los que se quieren esconder y les da vergüenza para que pasen todo. En octubre tenemos los cumpleañeros, ¿verdad? Que son Esther, Herminia, Rosemary, María Racino, que no está, ¿verdad? Pero Brenda no está, Ana Gómez sí está, y Abigail Flores. Abigail yo la miré con su papá y con el hermano José. ¿Quién más falta? Y bueno, el aniversario de boda de Alfredo y Anita. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está? Yo miré a Esther ahí, ¿verdad? Ahí está Esther, ¿verdad? Wilson no la quiere dejar pasar, ¿verdad? ¿Dónde está Herminia? ¿Dónde está Rosemary? Llámenmela, por favor, solo es para que le cantemos el cumpleaños. Está en el cuarto allá. Sí, y después de eso vamos a quedar despedidos. Los diáconos, por favor, necesito tener una reunión con ustedes después del servicio, ¿verdad? Necesitamos hablar actividad del ministerio. ¿Dónde está Herminia? ¿Dónde está Rosemary? ¿Se están escondiendo? ¿Ya vienen? Fernanda también viene. Fernanda viene cuando le cantan al papá, cuando le cantan a la mamá, a todos. Amén. Hermano, a ver, vamos a cantarle entonces y cuando vengan ellos oramos por ella. Amén. Amén. Feliz cumpleaños, vamos a cantarle. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Bueno, Abigail no vino Rosemary, no vino Herminia. Bueno, vamos a orar desde aquí. Vamos a hacer oración remota. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, por este mes en el que le has permitido llegar a un año más de vida. Oramos por la vida de nuestra hermana Esther, Señor, rogándote que siga creciendo en tu gracia, en tu favor, en tu palabra, y que tú la bendiga a ella, a su esposo Wilson y a sus hijos. Bendice su hogar, Señor. Que tu gracia y tu favor siempre la acompañe. Oramos por nuestra hermana Ana Gómez, pidiéndote también, Señor, que tu gracia y tu favor le permita crecer en todo
que siga, Señor, también con el mismo gozo y disposición, que pueda ver tu mano y tu bendición a favor de ella, su esposo, nuestro hermano Luis, y sus hijos, Señor. Te rogamos por la vida de Herminia, Señor, pidiéndote por ella, por Marco, su esposo, por sus hijos y por sus nietos, Señor. Gracias por bendecirla en sus generaciones. Continúa ayudándole en su crecimiento espiritual. Oramos por Rosemary, Señor, pidiéndote por ella, por su salud, que tú la bendigas, que tú encamines sus pasos y ella continúe creciendo en tu palabra y en tu voluntad. Oramos por nuestro hogar y por nuestros hijos. En tu misericordia, Señor, tu gracia esté con nosotros. Y te pedimos también por la vida de nuestra hermana Abigail, pidiéndote por ella para que crezca como una princesa del reino de los cielos y que sea siempre guiada por tu palabra y por tu verdad en todos sus caminos. Te damos gracias por todos los hermanos y a los que no han estado presentes. Rogamos también, Señor, tu gracia, tu favor y tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Amén. A todos, bendiciones, hermanos. Muchas felicidades. Dios les bendiga. Amén. Vamos, hermana. Dios les bendiga. Los diáconos, recuerden que tenemos reunión. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado.